Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en las tecnologías climáticas. ¿Son la gran esperanza o quizá un espejismo peligroso? Buena pregunta. Tenemos sobre la mesa un informe bastante reciente, con datos hasta mayo de 2025, que analiza ideas como la geoingeniería. Sí. Y bueno, la urgencia aprieta, ¿verdad? El CO2 ya superó las 420 partes por millón en 2023. Una barbaridad. Un 151% más que antes de la industria. Y venimos de la década más cálida jamás registrada. Así que nuestra misión hoy, intentar superar el grano de la paja, entender el potencial real y los peligros ocultos de estas tecnologías. Sobre todo esas dos caras de la geoingeniería. Exacto. Porque geoingeniería suena a una cosa, pero en realidad hablamos de intervenir a propósito y a gran escala en el clima. Y aquí, bueno, es clave no mezclar churras con merinas, ¿eh? Hay dos familias principales, digamos. Por un lado, la modificación de la radiación solar, la MRS. MRS, vale. La idea aquí es enfriar el planeta reflejando más luz solar hacia el espacio. A ver, piensa como en imitar el efecto que tiene una gran erupción volcánica, que enfría temporalmente. Ah, vale. Suena rápido, ¿no? Para bajar la fiebre del planeta. Pero ojo, esto no elimina el CO2, que es lo que causa el problema de raíz, y tiene riesgos, pues, enormes. Entiendo. ¿Y la otra familia? La otra es la eliminación de dióxido de carbono, la EDC. Esta sí va a la raíz. O sea, intenta sacar el CO2 que ya está en la atmósfera. Es la vía que, digamos, ataca la causa, pero claro, es mucho más lenta y tiene retos gigantes de coste y, sobre todo, de escala. Vale. El propio IPCC, el panel de expertos, dice que necesitaremos EDC sí o sí para cumplir los objetivos climáticos en la mayoría de escenarios. Pero mira la MRS con muchísimo recelo por los peligros y las incógnitas. Vale, vamos a hincarle el diente a esto entonces. Empecemos por la MRS, la de reflejar el sol. Eso de inyectar aerosoles en la estratosfera. Suena un poco a peli de ciencia ficción, ¿no? Sí, suena a eso. Y he oído por ahí que podría ser barato. ¿Es así? Bueno, a ver, lo de barato. Tiene truco. Desplegar la tecnología directamente, la acción en sí, podría costar decenas de miles de millones al año. Que no es poco, pero... Claro, comparado con el PIB mundial o con el coste de un cambio climático desbocado, pues algunos dicen, bueno, es asumible. Pero eso es solo la punta del iceberg, ¿sabes? Ignora la inversión brutal que haría falta en I+D, la necesidad de un sistema de vigilancia planetario constante y, sobre todo, la factura impagable si algo sale mal. Uf. Y lo fundamental que decíamos antes, aunque enfríe la temperatura, no frena la acidificación de los océanos. Y ese es el otro gran problema del CO2. Claro, el CO2 sigue ahí. ¿Y cuáles son exactamente esos riesgos tan grandes de los que hablas? Pues fíjate, el más dramático quizá es el llamado shock de terminación. ¿Shock de terminación? Sí. Imagina que ponemos ese parasol artificial gigante y de repente, por una guerra, un fallo técnico o lo que sea, se desconecta. De golpe. ¡Madre mía! Todo el calor que se había acumulado durante años se lideraría de forma súbita. Sería pasar de la sombra a un horno en cuestión de segundos. Una catástrofe climática aceleraba. ¡Qué barbaridad! Luego, los impactos por regiones son una lotería. Podría cambiar totalmente las lluvias. Sequías brutales en un sitio, inundaciones tremendas en otro, ¿quién sabe? Impredecible. Exacto. Además, si se usan aerosoles de sulfato, que es una de las ideas, podrían dañar la capa de ozono. Y ni siquiera sabemos bien cómo afectaría a los ecosistemas marinos, terrestres. Vamos, que básicamente es convertir la Tierra en un experimento irreversible, con consecuencias desconocidas. La incertidumbre es profundísima. Entendido. Suena bastante aterrador, la verdad. Entonces, si la MRS parece jugar con fuego a escala planetaria, ¿qué pasa con la otra gran idea, la de limpiar el CO2 que ya hemos emitido? La EDC. Hablamos de reforestar, de esas máquinas que capturan CO2 del aire, la captura directa de aire o DAC, acelerar procesos naturales. Correcto. Estas atacan la causa del problema, el exceso de CO2. El potencial, en teoría, sobre el papel, es enorme. La DAC, por ejemplo, se estima que podría llegar a retirar entre 5 y 40 gigatoneladas de CO2 al año. Ojo, gigatoneladas. Suena muchísimo. Lo es. Pero una cosa es el papel y otra la realidad. Hoy por hoy, lo que se ha desplegado es mínimo, casi testimonial, diría yo.
Ya. Y los costes varían una barbaridad. Desde opciones más asequibles, como puede ser plantar árboles bien gestionado, hasta la DAC, que ahora mismo los créditos andan por unos $680 por cada tonelada de CO2 capturada. Claro, $680 por tonelada. Eso es mucho dinero si piensas en gigatoneladas. Y si la implementación es mínima, ¿cuáles son los otros frenos? ¿Qué más dificulta esto? Pues hay varios cuellos de botella importantes, sí. Uno es la competencia por recursos. Necesitan tierra, necesitan agua y sobre todo muchísima energía. Energía, claro. Por ejemplo, la bioenergía con captura de carbono, lo que llaman BECCS, podría competir directamente con la tierra para cultivar alimentos. Un dilema ético y práctico enorme. Ya veo. Y es crucial que toda esa energía que consuman sea limpia. Si usas combustibles fósiles para quitar CO2, pues es un contrasentido, ¿no? No ganas nada neto. Lógico. Luego está la pregunta del millón. ¿Dónde metemos todo ese CO2 capturado para que se quede ahí guardado durante siglos, de forma segura? La permanencia del almacenamiento. Y que no se escape. Exacto. Y necesitamos un sistema súper fiable para medir que realmente se captura y se queda almacenado. Es lo que se llama monitoreo, reporte y verificación, el MRV. Sin un MRV robusto, no hay garantías. Uf, cuántos desafíos también para la EDC. Muchísimos. Y esto nos lleva a un punto crítico que no podemos obviar, la ética y la gobernanza de todo esto. Claro. A ver, ¿quién decide sobre tecnologías que pueden afectar a todo el planeta? Un riesgo enorme es el llamado riesgo moral. Riesgo moral. ¿Qué es eso exactamente? Pues la idea de que si confiamos demasiado en que una tecnología futura nos va a salvar, pues igual nos relajamos ahora en lo que es realmente urgente, reducir las emisiones ya. Ah, entiendo. Como una excusa para no actuar ahora. Exacto. Y luego está la justicia climática. Si la MRS, por ejemplo, sale mal y causa sequías en un sitio, ¿quién paga las consecuencias? ¿Quién asume esos riesgos? ¿Los países que la desplegaron? Hoy por hoy, además, la investigación está súper concentrada en países ricos, en el norte global. Lo cual genera desequilibrios, claro. Y no hay reglas claras a nivel mundial. Existen algunas moratorias, por ejemplo, en el Convenio de Diversidad Biológica, que piden precaución con la geoingeniería. Pero falta un marco global que sea vinculante. Y hay presión para empezar a experimentar más en serio, sobre todo con la MRS. Incluso se debate si prohibir su uso directamente, con acuerdos de no uso. Vaya panorama más complejo. Queda claro que la MRS parece más bien una tirita muy, muy peligrosa para una herida enorme, con riesgos que quizá no podamos asumir. Yo diría que sí. La EDC, la de eliminar CO2, sí que podría ser parte de la caja de herramientas climática, ¿no? Pero necesita crecer una barbaridad, hacerse mucho más barata y superar todos esos retos técnicos y de recursos que comentabas. Exacto. Ninguna de las dos, desde luego, es una solución mágica, una bala de plata. La prioridad absoluta sigue siendo cortar emisiones de raíz, y rápido. Totalmente de acuerdo. Y quizá, la reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. Frente a riesgos tan gigantescos e incertidumbres tan profundas, sobre todo con esta idea de manipular la radiación solar, ¿qué nivel de acuerdo global, qué tipo de control necesitaríamos realmente para sentirnos cómodos, como humanidad, desplegando tecnologías que podrían cambiar nuestro clima para siempre? Y de formas que ni siquiera podemos prever del todo. Es una pregunta complicada. Muy complicada. Hay que dar esa reflexión. Muchas gracias por esta inmersión tan necesaria. Gracias a ti.